Apreciado público, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos da un gusto enorme que nos acompañen una vez más en esta sesión, la quinta sesión del curso Historia Diplomática de México. Y bueno, esperamos desde luego que más personas nos acompañen. Entendemos que la lluvia impide muchas veces la llegada oportuna a nuestros compromisos. La tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Fernando Serrano Migallón, que ya muy probablemente ustedes lo conocen por su amplia trayectoria tanto en el ámbito jurídico, también en el servicio público y desde luego en el ámbito, en el terreno de la historia. Para que ustedes tengan una idea mucho más completa del conferencista que nos acompaña la tarde de hoy, haré lectura de su semblanza curricular. El doctor Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Autónoma de México. También es diplomado por el Instituto Internacional de Administración Pública de París y por la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, es doctor en Historia por la UNAM y se ha distinguido en su trayectoria en el ámbito académico y en el servicio público. Es profesor por la Facultad de Derecho de la UNAM y por el Colegio de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Instituto Mexicano de Cultura, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Entre los cargos públicos que ha desempeñado destacan los siguientes: abogado general de la UNAM, director de la Facultad de Derecho también de la UNAM, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, secretario cultural y artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y secretario general de la Honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Unión. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: El particular frente a la administración, El grito de independencia, historia de una pasión nacional, editado de forma conjunta por Porrúa y también por el INERV en 2010, se lo recomiendo mucho. Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, Toma de posesión, el rito del poder y el asilo político en México, duras las tierras lejanas. En 2012, el doctor Fernando Serrano Migallón fue distinguido por el INERV con el premio José C. Valadez a la trayectoria en investigación histórica en el rescate de memorias y testimonios. La tarde de hoy, el doctor Fernando Serrano Migallón nos destacará la labor diplomática de Isidro Fabela y la condena mexicana al nazifascismo. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siempre es una obligación, en este caso una muy agradable obligación, agradecer al INERV la invitación para estar aquí con ustedes, a su directora, a la doctora Patricia Galeana, vieja y querida amiga, y a todos ustedes por estar esta tarde lluviosa y venir hasta aquí a perder un rato el tiempo. Muchísimas gracias. Me toca hablar de uno de los personajes más importantes y quizá más desconocidos del siglo XX mexicano, Isidro Fabela. Es un nombre que nos suena, pero que tenemos poca… no está dentro del santoral del gobierno mexicano o de la historia mexicana, yo creo que injustamente. Isidro Fabela nace a finales del siglo XIX en un pueblito del Estado de México, en Tlacomulco, al que siempre sigue unido. Dos de sus obras están dedicadas a su pueblo, Pueblecito Mío y Mi Tierra, que hablan de su vida juvenil, infantil en su tierra, en su terruño. Y con 20 años, con 17 años, viene a la Ciudad de México, estudia la carrera de licenciado en Derecho y empieza a dar clase en la Facultad de Derecho en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
con 24, 25, 26 años, cumpliendo la edad constitucional de entonces, es electo diputado federal y forma parte de la famosa 26 legislatura, la legislatura con la que la mitad o un alto número de los integrantes de la legislatura son asesinados por Victoriano Huerta por oponerse al asesinato que él mismo hace del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Él para ese momento es profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, sale de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde se esconde, y de Veracruz va al norte para ponerse a las órdenes de don Venustiano Carranza como un fiel colaborador y como un adherente a título personal del Plan de Guadalupe, que desconocía a Victoriano Huerta y al gobierno que se había instalado en el país a raíz del asesinato. No fue un golpe de Estado porque siguió los procedimientos constitucionales, pero sí había roto el orden constitucional, puesto que había llegado a través de cometer delitos de los más abyectos, matar y asesinar a sus jefes y romper el orden constitucional. Venustiano Carranza, que no lo conocía, se da cuenta inmediatamente de su inteligencia, y en aquel primer gobierno que forma, únicamente con 4 integrantes del gabinete, a él no lo hace secretario, porque no hay prácticamente, a ninguno lo hace secretario, a él lo hace oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero encargado del despacho, es decir, el encargado de la política internacional de la Revolución Mexicana. Y junto a Carranza empieza toda la primera etapa de la labor de reconquista, podríamos llamar, del territorio nacional, desde Coahuila hasta la capital de la República. Durante ese periodo, él demuestra sus diversas cualidades, sus cualidades personales. Es un magnífico orador, y un orador con 2 facetas distintas. Una, el orador académico, que se expresaba extraordinariamente bien en conferencias académicas y en disertaciones de tipo cultural, que tenía un magnífico orador político en la Cámara de Diputados. Sus intervenciones frente a la 26 legislatura están desde luego registradas y forman parte de las mejores piezas oratorias del legislativo mexicano, del Poder Legislativo mexicano. Y luego también un orador vibrante, tiene unas arengas revolucionarias enfocadas para los militares que luchaban junto a Carranza para sacar adelante la lucha revolucionaria. Desde el punto de vista político y de política internacional, es quizá uno de los más profundos analistas que ha tenido el país. México, que ha sido un país que durante el siglo XX, sobre todo hasta el año 2000 del siglo XX, tuvo un prestigio internacional indudable, fue debido quizá a la primera orientación que en la lucha revolucionaria le dio Isidro Fabela, y que luego continuó prácticamente hasta que se tomó la decisión al final del siglo pasado de cambiar la orientación de la política internacional mexicana. Yo creo que erróneamente, pero bueno, toda esa época del año 13 al año 2000 fue exclusivamente llevar a cabo los principios de política internacional pensados y establecidos por don Isidro Fabela. Una cosa que llama mucho la atención, sobre todo en aquella época y con el grupo al que pertenecía, porque ha pasado a la fama pública que carrancear es sinónimo de robar. Pero Isidro Fabela era un hombre sumamente honesto en todos los ámbitos de la vida. Fue un hombre honesto intelectualmente, fue un hombre honesto políticamente y fue un hombre honesto en cuanto a los recursos que llegó a manejar. Veremos esto con algunos ejemplos posteriormente. Era un hombre de una profunda cultura. Para haber sido originario de un pueblo del Estado de México, en una época en que
el siglo XIX nos había traído una dificultad de enseñanza terrible. Era un hombre que hablaba 2 o 3 idiomas, era un hombre que escribía extraordinariamente, que tenía una pluma magnífica, que fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que posteriormente se le otorgó la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Y como escritor, un magnífico escritor, un escritor que ha dejado unas memorias políticas, unas memorias de lucha activa muy importantes, y que ha dejado, no podríamos llamarlos versos, pero son unos libros muy emocionantes y muy emotivos de su relación con su pueblo y con relación con México. Podemos hablar de la imagen de Isidro Fabela en 3 épocas muy importantes. La primera es cuando está entre el año 13, que se produce, que don Venustiano expide el plan de Guadalupe y él se pone a sus órdenes, hasta el año 15, en que permanece al lado de Venustiano Carranza. Posteriormente, hasta el año 20, sigue siendo miembro del Servicio Exterior Mexicano, ya no en México, sino se va como embajador y ministro plenipotenciario a varios países de América del Sur y de Europa. La segunda etapa es de 1934 a 1940, cuando el general Cárdenas lo llama para que se haga cargo de la representación de México ante la Liga de las Naciones. Y la tercera etapa es cuando es designado juez de la Corte Internacional de La Haya, y se dedica fundamentalmente a hacer una conciencia crítica de la posición internacional de México y de los actos que que suceden en América, y que México en muchos de las veces condena y en otras se mantiene al margen, pero en general siguiendo los lineamientos de Isidro Fabela. En esa primera etapa, como ya dijimos, fue diputado en las 26 legislaturas, es profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se adhiere al Plan de Guadalupe, forma parte del gobierno de Venustiano Carranza, y le caen en su mano 4 asuntos fundamentales: la ocupación de Veracruz, la desocupación de Veracruz por las tropas americanas, las quejas internacionales por las afectaciones a los bienes y a las vidas de los ciudadanos extranjeros que se habían producido durante la Revolución, la expulsión de los diplomáticos extranjeros que en México, fundamentalmente los americanos, habían participado activamente en favor o en contra de algunos grupos revolucionarios, y luego su relación con los agentes confidenciales del extranjero. Pues, aquí hay que recordar, primero, don Venustiano Carranza establece un mínimo gabinete con 4 personas en Coahuila y empieza a tratar los asuntos internacionales. Es visto con muchísima desconfianza por todo el mundo. Al contrario de Victoriano Huerta, que había logrado dar una imagen de mano fuerte y de orden en el país, Venustiano Carranza da una imagen de un país en desorden, de un país que no logra encontrar su camino, y hay que convencer a los extranjeros que esto no es así y que es un momento de lucha interna, pero que al final de cuentas se va a lograr encontrar el camino definitivo. Los Estados Unidos, que en un principio ven con buenos ojos a Victoriano Huerta, se dan cuenta del tipo de persona que es y ocasionan o promueven un conflicto marítimo en Tampico. Unos soldados americanos que bajan de un barco americano, el Dolphin, se emborrachan en Tampico, son apresados, y la Embajada de Estados Unidos protesta y exige un desagravio izando la bandera norteamericana y pidiendo perdón a los Estados Unidos. Huerta, aunque tendría muchísimos defectos, en esto mantuvo una actitud digna y se niega. Llega como contrapropuesta
dice que está dispuesto a izar las dos banderas, la bandera mexicana y la bandera de los Estados Unidos, rendir honor a los dos símbolos patrios, el americano y el mexicano, pero no hacerlo únicamente a los Estados Unidos, que eso sería una cesión indecorosa para las Fuerzas Armadas de México. Los Estados Unidos no se dan por satisfechos y como sanción invaden Veracruz. Esto que supuestamente lo hacen para ayudar a Carranza porque Huerta recibía las armas por Veracruz, indigna a los mexicanos independientemente de la ideología y del bando que tuvieran en ese momento. Y Isidro Fabela escribe la carta de queja hacia los Estados Unidos, una carta de lo más violenta y de lo más ofensiva. También es así que la prensa norteamericana acusan a Carranza del soberbio presidente de México, asesorado por el también soberbio Isidro Fabela, porque consideran que la defensa de la dignidad nacional en un hecho que presumiblemente podía beneficiarlos era un acto de soberbia. Las quejas permanentes de Fabela frente al Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, son permanentes y no tienen en ningún momento ningún rasgo, ningún signo de llegar a un acuerdo. Hay que recordar que no había relaciones diplomáticas, evidentemente, y todo se manejaba por agentes confidenciales que eran designados por los gobiernos y que fungían con el carácter de embajador con las comunicaciones que había en aquella época, que no tienen nada que ver con las que contamos hoy en día, pero que servía para el intercambio directo de un gobierno con otro sin que tuvieran el carácter formal de una relación diplomática. Es una de las escenas para mí más emocionantes de la vida de Fabela, cuando con motivo de la expedición de las leyes agrarias de Carranza en Veracruz, el agente confidencial de los Estados Unidos le pide una cita a Isidro Fabela en Coahuila y le dice que las leyes son inadmisibles, esas leyes agrarias son inadmisibles para el gobierno de los Estados Unidos, que si se aplican a los ciudadanos norteamericanos lo considerarán una afrenta y que se le quiere manifestar al gobierno de Carranza que de ser aplicadas ellos se sienten en libertad de intervenir en México para evitar que fueran aplicadas a los ciudadanos norteamericanos. Fabela, en plena lucha revolucionaria y con una situación por demás difícil, le dice: mire usted, señor embajador, si yo fuera un mexicano más, me pondría de pie y lo sacaría a patadas de mi despacho. Pero como soy el representante de la diplomacia del gobierno revolucionario de México, simplemente tengo por no presentada su nota diplomática. Tenga usted muy buenas tardes. Y lo saca de su oficina. Cuando hemos tenido otros hechos recientes en situaciones a lo mejor difíciles, pero mucho más cómodas, una actitud así de gallarda, de viril y de firme nos sigue llamando la atención. Cuando se empieza a determinar el triunfo del gobierno constitucionalista de Carranza, muchos diplomáticos ven la oportunidad de presionar al gobierno mexicano en un sentido o en otro. En un momento en que México necesitaba del apoyo diplomático internacional. Nunca se aceptó, nunca se les toleró y al contrario, Fabela le propone a Carranza, lo cual acepta y lleva a cabo, que sean expulsados del país. Y en el año de 1915 se produce una, no quiero decir masiva, pero una importante expulsión de diplomáticos extranjeros que se sospechaba que habían intervenido en México, o habían intervenido en favor o en contra de alguna de las luchas internas de México. La situación de México es muy difícil. Primero está la Primera Guerra Mundial. Hay un famoso telegrama Zimmerman, que ustedes habrán oído, en que, no se ha comprobado la existencia porque no se ha visto el documento, pero hay todas las señales de que es verdad, en que el Imperio Alemán le ofrece a la República Mexicana que si se une a la lucha de los Estados Unidos, de Alemania contra los Estados Unidos,
de ganar la guerra, le serían regresados a México los terrenos de Alta California, Texas y Nuevo México. México nunca responde, pero esto se filtra en la prensa internacional y el gobierno de México es tachado de germanófilo, de que está en contra de los aliados y está muy cercano a los alemanes. Entonces, la imagen de México en Europa y en Sudamérica es mala, por no decir que muy mala. Entonces, Carranza lo nombra agente confidencial en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, países que recorre y logra establecer relaciones diplomáticas formales con los 4. Y una vez que termina durante año y medio, 2 años, esta labor en toda América del Sur, lo hace embajador en Alemania. Alemania que ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, Alemania que está estableciendo, se está recuperando de la Guerra Mundial y que necesita un diplomático de la altura de Fabela para establecer unas relaciones que fueran fructíferas en lo político y en lo económico. La imagen de México sigue siendo mala. En 1919, un año después de terminar la Primera Guerra Mundial, se crea la Liga de las Naciones y México no es invitado. México se considera todavía un país en desorden, un país que estuvo al lado de Alemania y un país al que por lo menos hay que ver con cuidado. Fabela presenta cartas credenciales en Alemania y en el año 20 es asesinado Venustiano Carranza. Aquí vemos uno de los rasgos de la honestidad política que hablábamos de Fabela. Fabela renuncia al cargo de embajador en Alemania, desconoce a los gobiernos de Obregón hasta Calles y no regresa a México, manda un telegrama de protesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se queda con un despacho de asesoría en el extranjero. Tienen que pasar 13 o 14 años para que sea el general Cárdenas el que lo llame. El general Cárdenas, que es una persona muy curiosa, es una persona que él personalmente llega hasta el 4º de primaria. Su grado máximo de educación es el 4º año de primaria. A los 17 años se va a la Revolución y un hombre inculto, un hombre con muy poca educación, excepto la elemental, pero que la Revolución, esos 10 años que van del 13 al 17, le producen una sensibilidad social y un conocimiento del país muy peculiar. Y quizás sin ser un hombre muy inteligente, tiene una cualidad que también es la que tenía Benito Juárez, que él se estaba rodeado de la mejor generación de mexicanos que ha habido, la generación de la Reforma, pero que atendía y escuchaba a quienes le daban consejos que él consideraba adecuados. Llama a Fabela y le ofrece 2 posibilidades. Una, un cargo administrativo en el gobierno, y otra, que lo asesore en materia internacional. Y Fabela se inclina por el ámbito internacional y le dice: mire usted, general, México está muy mal visto. A México no nos quieren en el extranjero. Somos un país muy importante, pero somos un país ninguneado por toda la comunidad internacional. México tiene que recuperar el prestigio que tuvo en otra época y tiene que hacerse valer en el mundo. Y solo hay 2 procedimientos para esto. Una es asistir a los foros internacionales y hacer valer el derecho internacional como bandera de México. México es un país débil, es un país pobre, es un país pequeño económicamente, pero es un país que para protegerse tiene que hacer valer los tratados internacionales y las normas internacionales que al defender con ellas a otros países agredidos, nos defendemos al mismo tiempo a nosotros. Cárdenas lo escucha, está de acuerdo con él y lo nombra embajador de México ante la Liga de las Naciones, que México acababa de ingresar 3 años antes.
México no es invitado hasta el año 31, muchísimo después. Es quizá uno de los últimos países admitidos en la Liga de las Naciones, porque ya en el año 39 deja de funcionar la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas se reconstituyen hasta el año 45. Entonces se va a Ginebra con esas directrices, que es una cosa muy curiosa. Él tiene un librito en que, en tercera persona, porque no dice que es él, ni lo pone en palabras del general Cárdenas, él le dice, se llaman cartas al general Cárdenas, y son las cartas que él le manda al general Cárdenas y las respuestas que les da el general Cárdenas, que yo estoy convencido que tanto unas como otras eran escritas por el propio Fávila, en el que le da las instrucciones que tiene que seguir la delegación de México en la Liga de las Naciones. ¿Qué se encuentra Fávila en la Liga de las Naciones? Primero, en el año de 1935, la invasión de Abisinia por Italia. Italia invade Abisinia pretextando un conflicto en un oasis Wau en la frontera entre Eritrea y Etiopía, y Mussolini lanza a sus tropas a Etiopía, obviamente arrasan el país, el emperador es exiliado, Haile Selassie, va a las Ligas de las Naciones a protestar. Etiopía también acababa de entrar a la Liga de las Naciones y para entrar le habían puesto como condición que eliminara la esclavitud, porque todavía 2 años antes la esclavitud estaba permitida en Etiopía. El primer país que critica a Italia por la invasión a Etiopía es México. Y en esos momentos llega a México el nuevo embajador de Italia, cuyas cartas credenciales venían firmadas por el rey de Italia y emperador de Etiopía. Acaban de conquistar los territorios del norte de África y habían creado el imperio oriental africano de Italia. Y Fávela, por telegrama, le aconseja al presidente Cárdenas que no reciba al embajador, que el embajador de un señor que se hace llamar emperador de Etiopía, aunque sea el rey de Italia, no debe de ser acreditado en México, y nunca lo recibe el general Cárdenas. El embajador presenta la copia de las cartas credenciales al secretario de Relaciones Exteriores y ahí es cuando se dan cuenta de cómo viene el texto, y el texto, como es inadmisible para México, ese embajador nunca fue recibido por el presidente Cárdenas. Una cosa que no tiene relación con esto también, Hitler le ofrece al general Cárdenas la Gran Cruz de Hierro, la máxima condecoración del Imperio Alemán, del Tercer Reich, y tampoco la acepta Cárdenas. Nunca vuelve a recibir al embajador alemán y nunca deja ser condecorado por el Imperio Alemán. Pero en relación a Italia, la Liga de las Naciones atiende no solo a México, México es el primero, pero a otros países, y sanciona a Italia. Le impone unas sanciones económicas. Italia en aquel momento es uno de los países más poderosos del mundo y la reacción de Italia es abandonar la Liga de las Naciones. Entonces se demuestra que el esquema de derecho internacional plasmado en la Carta de la Liga de las Naciones es insuficiente. Hay que tener algunos mecanismos para que no solamente un país poderoso, cuando sea criticado o sea sancionado, tenga la posibilidad de salirse sin ningún tipo de sanciones. Por eso se crea, cuando sale la Sociedad de las Naciones Unidas, este esquema del Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes, que podemos criticarlo o no criticarlo, pero la idea es evitar que un país poderoso pueda hacer lo que quiera en un foro internacional. El emperador de Etiopía, el verdadero emperador de Etiopía, Haile Selassie, va a la Liga de las Naciones, pide la ayuda de la Liga de las Naciones y los periodistas europeos pagados por el gobierno de Italia no lo dejan hablar, lo abuchean, le chiflan y el entonces joven emperador tiene que abandonar la sala.
Los ataques ahí no terminaron con la conquista total del territorio, sino persistieron en la expulsión de Etiopía de la Liga de las Naciones. México se opuso y no permitió la expulsión. Entonces siguieron un procedimiento lateral. Y aquí Fabela se entera por el embajador húngaro, que le dice: señor embajador, sepa usted que los polacos traman algo contra Etiopía. Se lo quiero decir a usted para que esté pendiente, y no sé bien qué es. Hay que recordar que también en aquella época la Liga de las Naciones, las sesiones de la Liga de las Naciones se celebraban en lo que se conoce como el Palacio Wilson. No es la gran sala actual que tienen en Ginebra, sino era una sala muchísimo más modesta y más pequeña. Y entonces pide la palabra cuando están discutiendo el presupuesto de la Liga de las Naciones. Fíjense ustedes qué tema tan pequeño para tratar un tema político importante. Pide la palabra y dice: no subo a la tribuna por la incomodidad de subir al podio, pero desde aquí quiero decir que como Etiopía no puede pagar la cuota que estamos señalando para los miembros, yo creo que hay que eliminarla de la lista de deudores. Entonces pide la palabra a Fabela y dice: si la propuesta del excelentísimo señor embajador de Hungría es que Etiopía ha dejado de formar parte de las Ligas de las Naciones, no estamos de acuerdo. Hay que ponerlo en la lista y Etiopía, cuando pueda pagar, pagará, y si no, lo mandamos a fondo perdido, pero Etiopía es un país integrante de esta liga y debe de figurar como tal en todos los actos que se celebren aquí. Y así Etiopía apareció como deudor durante muchísimos años de la Liga de las Naciones, pero figuró dentro de los miembros de la Liga en todos los términos y en todos los documentos que salían. El segundo caso que enfrenta es la invasión de Manchuria por Japón. Japón y China siempre han tenido el problema de dos grandes potencias que se quieren, se celan y no se soportan. Entonces, el expansionismo, estamos hablando del año 35, el expansionismo japonés se estaba ya viendo verdaderamente las orejas hacia dónde iban, y entonces crean también un conflicto fronterizo en lo que es, hay dos Manchuria, la Manchuria interior, que forma parte de China, y la Manchuria exterior, que era un país independiente perteneciente autónomo, y crean ahí un conflicto entre uno y otros para tener el pretexto de invadir la Manchuria interior, poner un emperador Pelele y que se aliara al gobierno japonés. Se presenta el caso por China ante la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se mantiene al margen y el primer país que protesta es México. Se critica al gobierno japonés y el gobierno japonés, conociendo el camino que había seguido Italia, también abandona la Sociedad de las Naciones y sigue dominando el gobierno de Manchukuo, que fue el nombre que le dieron al imperio y que tendría que desaparecer después de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el término de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1936 empieza el gran problema que traería como fin la Segunda Guerra Mundial y que empezó en España con la guerra civil entre un grupo de generales sublevados encabezados por el general Franco y un grupo y el gobierno legítimo de la República Española. En 1936, bueno, quizá antes, ¿por qué esa fidelidad de México a la España republicana? México durante todo el siglo XIX había tenido una relación muy compleja con España. En 1821 se consuma la independencia. El último país europeo en reconocer la independencia de México es España. Hay que esperar hasta el año 39. Y luego todos los gobiernos españoles, la mayoría de ellos conservadores, ven
con recelo al gobierno mexicano. Empieza la Revolución Mexicana en 1910 y en el 1913 matan a Madero. El primer ministro español es el conde de Romanones, y al salir de su acuerdo con el rey le preguntan: señor primer ministro, ¿qué noticias hay? Y después solo una internacional, que a Madero lo hicieron astillas. Ya pueden ustedes imaginar que es un comentario muy poco halagüeño y muy poco elegante para el jefe de Estado de un país amigo. Y todo el inicio del siglo XX, las relaciones entre México y España son conflictivas. En 1931 se proclama la República, el 14 de abril. Y el 15 de mayo, un día después, un mes después justo, las legaciones diplomáticas se elevan al nivel de embajadas. Y ahí empieza lo que podría ser un amor a primera vista. Se incrementan las relaciones culturales, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, y se viven 4 o 5 años de un intercambio como nunca lo había habido. En 1936 se produce el golpe de Estado, el inicio de lo que los militares pensaban que iba a ser un golpe de Estado, simplemente un pronunciamiento, se hacían con la fuerza pública, derogaban al gobierno y se quedaban con el poder. Pero no se dieron cuenta de que el pueblo español estaba harto, de que durante todo el siglo XIX, cuando había habido un movimiento social, había sido aplastado por las armas. Entonces dijeron: esta va a ser la última vez, y lo que era un golpe de Estado se convierte en una guerra civil. El general Franco dice en África: España está salvado. El presidente Azaña dice en Madrid: la República continúa. Y lo que pasó es que empezó una guerra civil que dejaría 1.700.000 muertos y 1 millón de exiliados. Desde ese mismo momento, el general Cárdenas telegrafía a Fabela y le dice: haga usted saber al gobierno español y a la Liga de las Naciones que México no puede reconocer ni reconocerá otro gobierno que el gobierno legítimo encabezado por don Manuel Azaña. Y empieza a enviar todas las armas que puede a España, hasta que la presión de Italia y Alemania, que están ayudando abiertamente a los rebeldes, es tal que obligan a la Liga de las Naciones a crear un comité de no intervención. Un comité de no intervención que se crea al margen de la estructura diplomática de la Liga de las Naciones, simplemente para tratar el caso español. Y México se opone. Se opone de tal manera que va hasta en contra de los deseos y del voto de la propia España. Es más, España acepta de manera errónea el comité de no intervención, quizá presionado por Inglaterra y por Francia, y así se lo comunica al general Cárdenas. General, yo creo que los españoles republicanos han cometido un error imperdonable al aceptar el comité de no intervención, pero yo creo que no debemos de oponernos a los deseos de nuestros defendidos. Entonces, si usted me permite, voy a subir a la tribuna, vamos a abstenernos de votar y vamos a explicar el sentido de nuestra abstención. Así lo hace, se crea el comité de no intervención, y el comité de no intervención para lo único que sirvió fue para permitir que alemanes e italianos intervinieran abiertamente en la guerra española. La guerra española dura 3 años, de julio del 36 a abril del 39, y durante este lapso toda la diplomacia mexicana se volcó en apoyo a los republicanos. Había el embargo de armas, el general Cárdenas decreta la neutralidad y el embargo de armas, y de manera subterránea el secretario de la Defensa, que era el general Ávila Camacho, organiza un envío de armas a la República Española de manera no oficial. A mí me parece muy difícil pensar que un secretario de Estado, que además quería ser presidente de la República, pudiera hacer un contrabando de armas en contra de la voluntad de su jefe si éste no estaba plenamente convencido. Entonces yo creo que el general Cárdenas no solamente lo sabía, sino que lo propiciaba. Cuando había alguna posibilidad de que México fuera un triángulo para triangular las armas hacia España, lo hacían. Las armas venían a México y de México se trasladaban a España. El desenlace de la guerra lo saben ustedes, pierde la guerra la República,
y empieza el exilio en Francia. Y aquí es cuando se vuelca por segunda vez México y la defensa de Favela en la Liga de las Naciones. Primero, defiende el gobierno republicano que acaba de pasar la frontera, defiende el trato que se les da a los militares que se están refugiando en Francia y defiende sobre todo el prestigio de la imagen republicana que queda en Francia. Entonces empiezan a organizar los barcos que vienen a México con una idea de que vinieran todos los que pudieran. Como en la cercanía de la Guerra Mundial, estamos hablando de mayo del 39 y la guerra es de agosto de ese año, solo permite que a México lleguen entre 19 y 20 mil jefes de familia. Es lo que se logra. El día 1 de mayo, cuando termina la guerra civil, el general Cárdenas manda 2 telegramas, uno a Favela diciéndole: haga usted todo lo que esté en sus manos para defender al gobierno republicano que está saliendo de España y a sus seguidores, y otro al embajador de México en Francia, Luis y Rodríguez, al que le dice: hágale usted saber al gobierno francés que desde este momento todos los españoles residentes en Francia están protegidos por el pabellón mexicano. Se organizan primero los viajes hacia México, luego muchos españoles regresan a España y Favela pide permiso, entre otras cosas, para ir a la frontera a saludar al que era su amigo, el presidente de la República Española, Manuel Azaña, y a adoptar a 2 niños. Él estaba casado con una alemana, no tenían familia, y adoptaron a 2 niños huérfanos que habían pasado la frontera y sus padres habían muerto en el trayecto hacia el exilio. Los adopta y vive con ellos en México hasta que muere. Y es el autor de esta idea del exilio masivo a México. Un exilio que se organiza para… él lo dice por 3 cosas distintas. ¿Por qué esta actitud de México? Dice por 3 razones fundamentales. Primero, para demostrar que los valores democráticos y republicanos son válidos y que hay que defenderlos sobre todo. Después, para demostrar que los conflictos y los reveses que tengan esos valores son pasajeros, que nosotros debemos de permanecer con ellos. Y por tercer lugar, porque el pueblo español merece una reivindicación ante el mundo y nadie mejor que una de sus antiguas colonias, México, que sirva de baluarte para defender al pueblo español. Él está cercano a los envíos que hace sobre todo Gilberto Bosques y luego está muy cercano a los 40 años de constancia en la relación diplomática de México con el gobierno republicano en el exilio. ¿Por qué? Desde el año de 1939 hasta el año de 1978 México no cambia de postura. Hay varias teorías, a mí ninguna me satisface, porque el dinero que trajeron los españoles fue repartido también entre mexicanos y eso los comprometió. Un compromiso de ese tipo puede tener 5, 6, 10, 15 años, pero no 40, porque la masonería internacional impidió. La masonería internacional en el año 50, 60 ya no tenía ese peso, porque el grupo intelectual de los españoles tenía tal peso que el grupo intelectual de los españoles se fueron muriendo y en el año 60 no quedaba prácticamente nadie. Yo creo que hay una solidaridad intelectual de valores, que eso sí lo percibió muy bien Favela, y Favela fue el primero que defendió esa actitud de México hasta el año de su muerte en el año 64. Y por último, quizá el hecho más notable, que es la anexión de Austria por Alemania. En 1938, cuando empiezan las presiones por parte de Hitler de quedarse con Austria, el primer ministro, el premier austriaco, propone al pueblo austriaco un referéndum para ver si quieren seguir siendo partícipes o miembros de un Estado independiente como es Austria o unirse al Reich alemán. Y el día en que se va a celebrar el referéndum, ese día Hitler ordena que las tropas alemanas pasen la frontera e invadan Austria.
El único país que protestó fue México. Si ven ustedes, en Viena está la Plaza de México, donde está un monumento con las 3 placas, que es la Carta de Protesta de México, en austriaco, en francés, que fue como se escribió, y en español, y firmadas por Isidro Fabela. Cuando el presidente de Austria vino por primera vez a México, vino aquí a la Casa del Risco, al lado, a condecorar a Fabela, a darle la medalla, la mayor medalla austriaca, y cuando vino en visita oficial, ya había muerto Fabela, el segundo presidente, hace 10 años, fue a Tlacomulco de Fabela a poner una corona de flores en el monumento a don Isidro Fabela. Aquí hay una cosa digna de mencionar. De estos 4 conflictos internacionales que vivió el mundo, Europa y México, todos han sido los más agradecidos menos España. Si ustedes ven, hay una calle Fabela en Viena, hay una calle Fabela en Abisinia, hay un monumento a Fabela en la Plaza México de Addis Abeba, hay el monumento a la protesta de México en la Plaza México, hay un monumento en Manchuco, y en España no hay ningún reconocimiento oficial, con lo cual se demuestra que a pesar de la transición, la ideología española sigue siendo por demás conservadora. Fabela regresa en el año 40, ya el general Cárdenas no es presidente de la República, se produce un conflicto en el Estado de México, el gobernador es asesinado y él es designado gobernador interino por el Congreso local. Dura 3 o 4 años, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es designado juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde sus fallos desde el punto de vista jurídico, de técnica jurídica internacional, son ejemplares, pero mantiene una conciencia crítica de la actitud de México en materia internacional. Son notables sus cartas al general Sandino, sus cartas a Fidel Castro, las protestas por los ataques de Estados Unidos a los países de América Latina. Tiene un librito chiquito pero precioso que se llama Los Estados Unidos contra la Libertad, que analiza desde la doctrina Monroe todo lo que han hecho los Estados Unidos contra los países de América. Y forma esa conciencia que orientó a todos los gobiernos revolucionarios en materia internacional desde el año 40 hasta el año de su muerte en el año 64. ¿Por qué Fabela toma esa actitud? ¿De dónde le viene esta ideología tan firme, tan convencida y la cual lleva a rajatabla? Yo creo que por un convencimiento ético, de una ética y de una moral que quizá nos puede sorprender, porque era una moral no religiosa, una moral laica, una moral que no depende de un ser superior, sino es una moral que uno tiene frente a sí mismo, que lo obliga por conciencia a actuar de determinada manera y que quizá puede ser más fuerte o más enérgica o más dura que una que sea de tipo religioso. Bueno, en el año 64 y hay una frase de don Jesús Reyes Heroles, el abuelo, que dice: Isidro Fabela fue un héroe civil y un santo laico que para bien de México debíamos imitar todos. Muchas gracias.